Días, queridos, comenzamos con otro capítulo de las obras completas de Melanie Klein. Estamos por comenzar el estudio, lectura y estudio de un texto llamado La importancia de la formación de símbolos en el desarrollo del yo. Texto de 1930 y texto, por supuesto, escrito por Melanie Klein. Ajá. Sin mucha presentación, comenzamos. El planteo de este artículo se basa en la suposición de que hay una etapa temprana del desarrollo mental en que se activa el sadismo en cada una de las diversas fuentes de placer libidinal. Véase nota 171, nos dice, y véase también mi trabajo, Melanie Klein, estadios tempranos del conflicto edípico. Permítame, déjenme lo apunto. Seguramente ya lo tenemos estudiado. No me suena que sea un texto de Freud. No lo recuerdo ese. Texto de 1928. Pero, ok, regresamos al texto. Repito, el planteo de este artículo se basa en la suposición de que hay una etapa temprana del desarrollo mental en que se activa el sadismo en cada una de las diversas fuentes de placer libidinal. Em, me llama la atención cómo dice se activa, como si estuviera dormido, doctora Klein, como si el sadismo fuera un particular sesgo, abordaje, forma de vivir el placer, querida doctora Klein. Es una pregunta seria, queridas, queridos. No sabemos exactamente qué es lo que la doctora Klein quiere decir con estas palabras, pero vamos a darle ese beneficio de la duda, ajá, y continuar con el texto. Según mi experiencia, el sadismo alcanza su punto culminante en dicha fase que se inicia con el deseo oral sádico de devorar el pecho de la madre o a toda la mamá, a toda la madre o toda ella, y desaparece con y desaparece con el advenimiento, perdón, de la primera etapa anal. Desaparece con el advenimiento de la primera etapa anal. Primera manifestación sádica, el deseo de comerse a mamá. Ajá. O el pecho de mamá. Ujú. En el periodo a que me refiero, el fin predominante en el sujeto es apoderarse del contenido del cuerpo de la madre y destruirla con todas las armas que el sadismo tiene a su alcance. Aquí, queridas, queridos, un ejemplo. Y, mm, Verán, es que también no soy tan fan, no soy un seguidor de la doctora Melanie Klein. Estamos leyendo este conjunto de obras, todas las obras de Klein, para establecer justamente una liga, un puente entre Freud y Lacan. Ajá, Jacques Lacan. Pero estas formas de exposición, ajá, quedan muy crípticas, quedan muy al aire. Ajá. Básicamente, toda la obra del doctor Sigmund Freud no es hacer este tipo de exposiciones propositivas. Básicamente, la doctrina o ¿cómo decirlo? La propuesta freudiana es definir el psicoanálisis con base a una práctica, digámoslo así, clínica. Ajá. Quiero expresarme mejor. El doctor Freud eh, rara vez, si es que lo hace, sostiene esta clase, digamos, de propuestas, de declaraciones, pero estas son comunes, muy comunes en la obra de Melanie Klein. Según mi experiencia, esta experiencia es específicamente psicoanálisis. Ajá. Pero algo que hemos observado, y esto lo vimos desde el primero o segundo textos freudianos, digo, textos kleinianos, textos de Melanie Klein, la doctora Klein hace una amalgama
entre psicoanálisis, educación, adoctrinamiento. Ajá. Entonces, esto es importante para, digamos, poner en contexto estas palabras. Ajá. Dice Klein, según lo que yo hago, según lo que yo he aprendido, según lo que yo alcanzo a ver, haciendo una mezcla de medicina con pedagogía, educación, ajá, psicoanálisis, el sadismo, esta inclinación a ejercer dolor, ejercer prácticas que generen dolor en el otro, alcanza su punto culminante en dicha fase. Ajá. Una época temprana, una etapa temprana, que se inicia con el deseo oral sádico. Aquí quiere unir las dos palabras, las dos ideas, las ganas de generar dolor con la boca, de devorar el pecho de la madre. Aquí me llama la atención, por supuesto que el pecho de la madre no es lo que nosotros podemos alcanzar, es todo lo que se puede hacer. Es lo que nos dan, lo que nos alcanzan, lo que nos ofrece el mundo, lo que nos ofrece mamá. Mamá no nos va a llegar y ofrecer el codo. Ajá. Chupa el codo, pues porque el niño se va a morir, la niña se va a morir. Ajá. No hay valor nutricional. El codo no da ninguna clase de nutrientes. No así el pecho, el seno materno. Ajá. Desaparece con el advenimiento de la primera etapa anal. Ajá. Aquí. Esto no solo Klein se está apoyando en su experiencia, que como ya lo vimos, esta exposición, estadios tempranos del conflicto edípico, sino también en esto que estoy subrayando ya hay, digamos, una derivación de una propuesta del doctor Sigmund Freud en tres ensayos de teoría sexual. Se los dejo en la descripción. Ajá. Es un texto básico de psicoanálisis. Pero ciertamente aquí la doctora Klein parte de un entendido. Ah, sí, el psicoanálisis, ahí está, yo lo tengo. Yo, claro que sí, yo soy psicoanalista. ¿Por qué? Porque me formé, creo que se formó con Ferenczi, me parece, no recuerdo bien, o con Carl Abraham, discípulo de Sigmund Freud. Podríamos decir que Melanie Klein sería la segunda generación de psicoanalistas. Ajá. La primera fue formada directamente por Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis. Ajá. Aún así, Freud conocía, tal vez no en persona, a la doctora Klein, ya llegaremos a ese momento en su biografía, pero sí conocía su obra y sabía que había una oposición entre Melanie Klein y su propia hija, Anna Freud. Ajá. Ahorita vamos a continuar. En el periodo a que me refiero, digámoslo, del pasar del deseo oral al deseo anal, el fin predominante en el sujeto es apoderarse del contenido del cuerpo de la madre y destruirla con todas las armas que el sadismo tiene a su alcance. En eso no estoy de acuerdo. Los niños, y todavía siendo eh, amamantados, no tienen noción de la destrucción. Ajá. Supongamos algo que ocurre, al menos hasta donde yo tengo conocimiento. Un niño de brazos, un niño que no es recién nacido, pero todavía sigue siendo amamantado, ya le salen los dientes y muerde a mamá en el seno cuando le da de comer. Él quiere comérsela. Pregunta seria. Y segunda pregunta seria. Comérsela, lo voy a poner con estas palabras, ¿es matarla? Los niños no tienen noción ni de destrucción ni de muerte. Esto no quiere decir que los niños no puedan hacer daño, ajá, pero ellos no tienen esa noción. Ah, si yo me como a mamá, si yo la muerdo, le puede hacer daño y le puede doler. Y si yo me la como todita, la voy a matar. No, no piensan, la voy a destruir. Ajá.
esto también es curioso. No puedo estar de acuerdo en decir un deseo sádico con la destrucción. Ahí hay una relación que yo no la estoy haciendo, la está haciendo la doctora Klein. Sadismo no es destrucción. Sadismo es la excitación generando dolor en el otro. Ajá. Cuando digo excitación, no necesariamente me refiero a una excitación sexual. Excitación puede ser felicidad, puede ser alegría, puede ser, ¿cómo se dice? Que a uno le dé risa el dolor del otro. Ajá. Y justamente el dolor no necesariamente lleva a la destrucción. Ajá. Por ejemplo, algo que es muy común y por supuesto tenemos que atender en un sentido urgente es el maltrato verbal entre niños en las escuelas. Ajá. Estoy aquí siendo muy específico. Niños que llegan hacia otros niños, niñas, niños, ajá, todos menores, en los cuales no hay ningún contacto físico, pero a partir, y esto no es, digamos, si es una conducta sádica, si es una conducta violenta, pero todo a partir del habla. Ajá. Y aquí ciertamente, ¿ustedes creen que cuando hay una burla, la burla tiene la intención de matar? No. Hacer llorar al otro, hacerlo sufrir al otro. Ajá. No colocarse en los zapatos del otro. Y por supuesto, la intención, cuando un niño, una niña, se da cuenta que efectivamente puede lastimar a otros como ellos sufren, como ellos pueden sentir dolor y pueden incluso hacerle daño a otros, estamos hablando de que los niños despiertan cierta conciencia en su convivencia social. Y aquí estoy hablándolo como una posibilidad. Ajá. Esto no es garantía en ningún caso humano. Oh, ¿qué pasó? Oh, ¿se sigue grabando? Sí. Mi monitor se apagó de repente a otra vez. No sé qué esté ocurriendo. ¿Cómo se dice? Ahí está. No sé qué esté ocurriendo, pero bueno, les decía, no hay una garantía de que los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos tengan una, podemos decirlo así, conciencia del dolor ajeno, en el sentido que se identifiquen con ellos. Ajá. Pueden, efectivamente, y esto es algo curioso, esto es algo que yo mismo podría encargarme de investigar. Pienso yo que efectivamente el sadismo puede ser una forma, digámoslo así, de la sexualidad infantil natural. Ajá. Pero ¿cómo llegamos del sadismo por ejemplo, un sadismo que qué bonito es hacer llorar a mi hermanito o a mi hermanita, porque a mí como niño de 5 o 4 años me caen mal porque ellos tomaron un papel que no les corresponde, yo no quiero compartir ni a papá ni a mamá, y yo no quiero darle mis juguetes, y yo no quiero, y yo no quiero que jueguen con él, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Y por eso me gusta verlo llorar, me gusta verla llorar. Ajá. Me gusta. Ajá. Pero de eso a pasar a decir, ya no quiero hacer llorar a mi hermanito porque se siente mal él. No quiero que llore por mi culpa. Ajá. ¿Y por qué ese cambio? Me pregunto yo. Y esto es importante. Esto no lo plantea la doctora Klein.
La doctora Klein simplemente, ¡pum! Sadismo, pa, 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 pa. Ya, ahí está, se activa. Ok, antes de ser sadismo, ¿qué era, doctora Klein? ¿Por qué se activa? Y segundo, ¿cómo pasamos? Esto yo creo que debió haber sido parte de su análisis, querida doctora Klein, o al menos fue parte del mío y sigue siendo parte de mi análisis. ¿Cómo llegamos de esa posición sádica a otro estadio, a otras manifestaciones de, digámoslo así, la pulsión social, la necesidad de convivir con un otro, donde podemos generar un valor del otro para nosotros? Creo que va por ahí, queridas y queridos. Ajá. Molesto a mi hermanito, molesto a mi hermanita, molesto a mis compañeritos o compañeritas de la escuela. Yo me divierto, pero el tiempo avanza y puede ser que esas mismas personitas adquieran un valor diferente para mí. Ya no voy a buscar molestarlos, sino que voy a procurar, por ejemplo, hacerlos felices, hacerlos reír, darles mis juguetes, estar con ellos de una forma diferente, no buscando aplastar. Y por supuesto, cuando aplastan los niños, no tienen una, una intención clara de destruir. Ajá. Ellos no saben que ese es el problema, esa es su inocencia. No saben que pueden destruir cuando efectivamente lo hacen. Ajá. Ese es el punto. Miren, aquí estamos hablando texto de 1930. Freud escribe en 1914: en lo inconsciente no hay una representación de la muerte. Y recordemos, lo inconsciente es la forma a través de la cual Freud plantea la base de la estructura psíquica en la sexualidad infantil. Pero sexualidad infantil no quiere decir únicamente masturbación infantil, sino una conformación de la identidad infantil conforme a una apropiación específica del cuerpo. Ajá. Generalmente apoyada en un narcisismo o idea exagerada del valor propio. Ajá. Y entonces, como yo, niño de 2 o 3 años, no puedo morir, la gente no muere y por lo tanto no puedo destruirles. Y por lo tanto me doy permiso a ser cruel y malo con ellos. Díscolo. Ajá. He ahí, primera diferencia que al menos en este texto tengo yo y la doctora Clay. Ajá. Los niños, eso es curioso. Y ahí es un desafío, no solo para el psicoanálisis, sino para la educación, la psiquiatría, la sociología, el derecho mismo. Ajá. ¿Cómo enseñarles a los niños que pueden matar? Y que matar no es simplemente destruir personajes digitales. Ajá. No es que simplemente te van a dar otra vida y empiezas el juego, no. Es una cuestión mucho más visceral, mucho más terminante. Ajá. Continuamos con el texto. Esta fase constituye al mismo tiempo la introducción del complejo de Edipo. Estamos hablando aquí, fase. Se entiende que fase oral, es decir, yo como bebé conozco el mundo a través de mi boca. Y podemos también aproximarnos al planteamiento de Klein. Yo como bebé sé que puedo tener diferentes interacciones con el mundo a partir de mi boca, a partir de lo que hago con mi boca. Ajá. Por ejemplo, queridas, queridos, cuando un bebé muerde el seno materno, está siendo amamantado, lo muerde. Por supuesto, dependiendo de la cultura, dependiendo de los médicos, los pediatras, encontraremos incluso recomendaciones de que ya cuando hay dientes,
no se les amamante. Ajá. Pero, ¿creen ustedes realmente que lo hacen con la intención de comerse a toda mamá? Comerse todo el cuerpo materno. Segundo, ok, supongamos una cosa. En ese momento ya hay una separación, lo cual también me parece difícil de creer. Ella es mamá, él es papá, ella me amamanta, me da de comer a través de su seno. Papá no hace eso. Ajá. Yo quiero comerme a mamá. Me parece algo un poco exagerado, un planteamiento muy avanzado, al menos para un niño, una niña, un infante que está siendo amamantado. Ajá. Sin embargo, eh, una primera distinción pienso que sí sería posible hacer, aunque no estoy tan seguro de introducir esa diferenciación papá-mamá dentro del complejo de Edipo. Ajá. Dice la doctora Klein, las tendencias genitales comienzan ahora a ejercer influencia, aunque esta no es todavía evidente porque los impulsos pregenitales dominan el campo. Y está básicamente repitiendo a Freud, los tres ensayos, básicamente. Eso está casi a la calca. Ajá. Mi planteo se apoya en el hecho de que el conflicto edípico comienza en un periodo en el que predomina el sadismo. Sí, doctora Klein, pero fíjense, una cosa, de esto que estoy subrayando, de lo que hemos abordado hasta ahora, ustedes en su propio criterio dirían, ¿el sadismo es malo? Se entiende que sí. Y esta es la clase de exposición que hace Klein. Esto es típico. Ajá. Ella identifica un problema, porque así lo nombra ella, y dice, eso es malo. No le digan a Freud, no le digan a Freud. Ajá. Y hay que buscar cancelarlo. A Freud, poquito, pero el sadismo, sí, el sadismo, porque es malo. No, queridas y queridos. Aquí ya hay un planteamiento moral en donde la doctora Klein, y solo la doctora Klein, está tomando tanto palabras que usa el doctor Freud, que usaba el doctor Freud, como literalmente planteamientos que le tomaron muchísimo trabajo a Freud. No estoy acusando a la doctora Klein de ser una plagiaria, por ejemplo, sino esta es la forma en la cual ella se insertó en un movimiento científico. Ajá. Es decir, el doctor Freud plantea el psicoanálisis, ya para 1930 está bastante afectado por su salud. Ajá. Eh, Está básicamente retirado para 1930, está a 9 años de perder la vida en Inglaterra, pero para 1930 creo que todavía vivía en Viena. Ajá. Pero para 1930 también el psicoanálisis había crecido bastante. Estamos hablando de ya cientos de representantes, no solo en Viena, sino en todo el mundo, y una de ellas es la doctora Melanie Klein. Ajá. Una doctora que se dedica a hacer una práctica pedagógico, analítica, médica, religiosa, no lo sé, con niños. Ajá. Busca apoyar su desarrollo, busca usar el psicoanálisis para hacerles un bien. Ajá. Y por supuesto, dentro de este planteamiento que lo hace ella, tenemos esta clase, digamos, de propuestas. Hay que, no lo dice, pero hay que hacer algo con ese sadismo, porque el sadismo como que es tenebroso, como que está malito, como que... Pero, ¿y dónde queda la sexualidad, querida doctora Klein? ¿No puede acaso un niño o una niña crecer con su sadismo? ¿No puede acaso un ser humano ser sádico y ser una persona socialmente productiva? Pregunta. Y con estas preguntas, leyendo el texto,
¿Cuál sería su respuesta, queridas y queridos? Ese texto, el puro planteamiento, se entiende que no. Klein dice, digamos, de forma indirecta, hay que cancelar el sadismo, hay que borrar el sadismo. Y ciertamente, eso no, no es ni posible ni bueno. Ahorita lo voy a plantear así, lo dejaré como un planteamiento. La doctora Klein lo que quiere es cancelar el sadismo porque es simplemente lo que ella ha dicho hasta ahorita. Aparece, ajá, él despierta, ajá, se desarrolla. Ok, pero ¿por qué está eso desde el principio? En primer lugar, por ejemplo, ¿qué es eso, querida doctora Klein? Simplemente no, ahí está el sadismo. ¿Mm? Continuamos. El niño espera que en el interior del cuerpo de su madre encontrará, inciso A, el pene del padre, inciso B, excrementos, inciso C, niños, y homologa, podríamos decir, para él es lo mismo, todas estas cosas con sustancias comestibles. Nuevamente, vean esta clase de declaraciones. Freud no hacía eso. Y dice, por supuesto, mi experiencia. Ah, bueno, ok. Ok, ok. Bueno, supongamos, los niños se lo dijeron. Ok, ok. Aquí estoy siendo un tanto sarcástico porque, mm, bueno, mm, se tiene que ejercer un acto de fe para aceptar eso. Y desde el principio hasta el fin de su obra, el doctor Freud nunca dijo, ténganme fe, créanme. Freud dijo, esto fue lo que encontré. ¿Qué encuentran ustedes? Pero para encontrarlo, escuchen. Entonces, aquí, por ejemplo, de todo lo que hemos visto, que ha sido realmente muy poco, ¿dónde está lo inconsciente, queridas y queridos? ¿Qué es lo inconsciente? ¿Qué es el psicoanálisis? Una experiencia, ¿cómo decirlo? De la cual no se ha dicho mucho, simplemente, ok, ahí está. Y es que a la doctora Klein no le interesa definir el psicoanálisis. Y aún así, se inserta en el psicoanálisis. ¿Por qué? Por el uso de palabritas, por las referencias y por supuesto no reconocidas en el texto de Klein. Aquí no dice, véase tres ensayos de teoría sexual, como si dice acá, véase mi trabajo, estadios tempranos del conflicto edípico. Ajá. Pero eso que estoy subrayando, repito, es una calca de tres ensayos de teoría sexual. Entonces, nuevamente, avancemos creyéndole a la doctora Klein. De acuerdo con las más primitivas fantasías o teorías sexuales infantiles sobre el coito de los padres, durante el acto, el pene del padre o todo su cuerpo es incorporado por la madre. O sea, se lo come. Mamá se come a papá cuando se encierran, cuando se meten a su cuarto. ¿En serio? Ok. Y aquí, por ejemplo, no hay referencia tampoco a otro texto de Freud sobre las teorías sexuales infantiles, que al menos yo no recuerdo que Freud planteara una situación así. Y ok, Freud no podía documentar todas las fantasías o todas las construcciones que hacen los niños, todas las teorías que hacen los niños al respecto del sexo y la diferenciación entre cuerpos, pero, nuevamente, el calibre de la afirmación. Ajá. Pum, 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 pum. Y aquí es donde empezamos a analizar a Klein.
Esto, queridas y queridos, no lo que estoy haciendo, sino lo que está haciendo Klein, es un ejercicio de poder. Es un, ahí te va, ahí te va. Oye, pero ¿qué me estás dando? ¿Por qué me lo estás dando? ¿Para qué quiero esto? Ah, no sé, ahí te va. Ajá. ¿Y el psicoanálisis? ¿Y la ciencia? ¿Y el conocimiento? ¿De dónde salió todo eso? ¿Eso es conocimiento o tengo que creerle, doctora Klein? Al menos es mi impresión, tenemos que creerle a ella. Ajá. Por supuesto, no lo hagamos, no lo hagamos, porque creerle a ella o creerle a Freud no es el psicoanálisis. Pero, continuamos. De este modo, los ataques sádicos del niño tienen por objeto a ambos padres a la vez, a quienes muerde, despedaza o tritura en sus fantasías. Ok, ok, continúe. Miren, es que esto no lo encuentro descabellado, pero sí es su forma, digamos, de exponer me parece difícil. Esto me parece algo típico de un niño de 2, 3 años, que juegan, por ejemplo, a meter a su muñeco, que nombran a su muñeco papá, a la licuadora y ¡rum! El muñeco pues se despedaza. Ajá. Ya poniendo un juego, un acto, ya con cierto control de la movilidad, con cierta capacidad, digamos, de construir símbolos, representaciones, sustitutos. Ajá. Eh, esta pluma ya no es una pluma, sino es una espada. Y vamos a jugar. Ajá. Estos ataques despiertan angustia porque el niño teme ser castigado por los padres unidos. Y esta angustia también es internalizada a consecuencia de de la introyección oral sádica de los objetos. Y así se dirige hacia el superior temprano. Nuevamente, ahí, queridas, queridos, es un bla, 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 bla de la doctora Klein. Lo voy a decir así, es que no puedo entenderlo de otra manera. Queriendo hacerse pasar por psicoanalista, apropiándose del lenguaje freudiano, pero sin tener ninguna consideración por la construcción del conocimiento, por la transmisión de ese conocimiento. Simplemente, ¡puf! Ahí va. Es mi vómito. Ajá. Cómanselo ahora. Espérame tantito. Está bien, no me vas a exponer tu caso. No me vas a exponer cómo llegaste a esa teoría, Klein, pero no puedo hacer de la práctica, de la construcción de la teoría analítica, un dogma. Ajá. Y ahí parece que quiere hacer un dogma. Simplemente bla, 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 bla. Ajá. Aquí nuevamente, esto podría ser creíble, podría, y aún así habría que analizarlo. ¿Por qué algunos niños desarrollan angustia y otros no? ¿Por qué? Si después de todo, al parecer, al parecer, el sadismo es algo universal. Entonces, aquí ella está haciendo una generalización. En el niño, bueno, ¿en cuáles niños? ¿Cuándo sí, cuándo no? No lo dice. Y esta angustia también es llevada adentro a consecuencia de la introyección oral sádica de los objetos. Y así se dirige hacia el superyo temprano. Ok. Y luego, Klein, vamos a continuar, queridas, queridos. He podido observar que estas situaciones de angustia de las primeras fases del desarrollo mental son muy profundas y abrumadoras. Bien, qué bueno por ti. Según mi experiencia, en los ataques fantasiados contra el cuerpo materno desempeñan un papel considerable el sadismo uretral y anal, es decir,
ten mi orina porque te odio y ten mi caca porque te odio. Pero fíjense, sadismo uretral y anal. Lo he expuesto como ten lo que yo hago porque te odio. Y al hacer esto, estoy yendo totalmente en contra de lo que plantea Freud. Mamá, papá, ten mi pipí porque te amo. Ten mi caca porque te amo. Mi caca es lo más sagrado para mí, porque yo la hice, me costó trabajo y yo los amo a ustedes. Por eso les regalo lo que tengo, lo que soy. Ahí tienen. Eso fue lo que expuso Freud. Muchos trabajos, entre ellos, eh, ¿cómo se llama? Carácter y erotismo anal, que les dejo en la descripción. Así se llama el texto, no lo titulé yo, lo tituló Freud. Carácter y erotismo anal. Y también los tres ensayos de teoría sexual. Ahí empieza todo esto, queridas y queridos. No se trata de que, ay no, la caca, guacala. Ay no, es que hay que ser maduros y para ser maduros uno tiene que ser limpiecito, higiénico. No, lo inconsciente es la apropiación del cuerpo infantil por sus propios medios, es decir, nosotros como seres humanos adquirimos un control progresivo y por supuesto con ciertas aristas, con ciertos vaivenes de nuestro propio cuerpo. Simplemente, ¿a qué hora comen ustedes, queridas y queridos? La hora, 2 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, 1 de la tarde. Ajá. Oye, pero es que, ¿qué tiene que ver eso con esto? Todo, queridas, queridos. La apropiación del cuerpo es atravesada por la formación del lazo social en la familia. Ajá. Y por supuesto, esta formación del lazo social, del cuidado que se tiene hacia los niños, va, digámoslo así, en contra de un orden primero que se establece del niño, de la niña hacia ellos mismos. Es decir, aquí la doctora Klein está diciendo sadismo uretral anal. Ajá. Y ella misma lo dice. Eso se activa. ¿Por qué? Eso es un ataque, queridas y queridos. Si eso se constituye en un ataque fantaseado, eso es una construcción del niño o de la niña y eso vale la pena analizar, pero simplemente la doctora lo anota como y pasa esto. Y en esa observación se encuentra también su postura de eso que observa, por supuesto. Lo voy a enfatizar aquí. Está mal atacar. Pues sí, está mal, querida doctora Klein, pero los niños lo hacen. Y segundo, cuando los niños entregan la pipí o la caca, lo que producen, lo que les cuesta un esfuerzo, no lo hacen como una forma de ataque, al menos en un principio. Después, eso es posible, pero para que llegue eso, es necesaria justamente una construcción de la relación entre los infantes y sus cuidadores. Por ejemplo, una cosa es un niño, ¿de qué les gusta? 1 año, 2 años, más o menos. Todavía usa pañal. Ajá. Es de brazos. No puede ni caminar, ni hablar, ni por supuesto ir al baño solito o solita. Se hace pipí, se hace popó. Les vamos a decir, me estás atacando, me estás cuestionando. Pues claro que no. Es lo único que pueden hacer.
Pero avanza el tiempo. Los niños adquieren control de sus extremidades, los niños adquieren también una progresiva ordenación, un orden en sus necesidades. Ellos saben que pueden comer ciertas cosas en cierto momento del día y saben que cuando sienten presión en la pancita, tienen que ir al baño. ¿Por qué? Porque poco a poco se les ha enseñado que tienen que dejar de usar pañal. Ajá. Eso, por supuesto, ya es una molestia cada vez mayor hacia los niños más pequeños. Ajá. Una molestia necesaria para introducirlos en un lazo social más amplio que la familia misma. Ajá. Entonces, supongamos ya un niño de 3 años que sabe que hacerse pipí en los pantalones es malo. ¿Por qué? Porque a mamá o a papá no le gustan, o a los dos no le gustan. Entonces, en una de esas, ese niño recibe la reprimenda de mamá. Niño malo, te dije que no comieras galletas. Y el niño empieza a llorar y se orina. Psh, o se defeca. Ajá. Ahí podría yo entenderlo. La está agrediendo. Podría ser, pero la doctora Klein no se ha molestado en dar esta clase de contexto. Por supuesto, aquí nuevamente, su fórmula mágica. Según mi experiencia, y cállense todos, es mi experiencia. Se callan. Mi experiencia. Ah, ok, ok. Y luego, ok, ok. Su experiencia, afirmación y ahí está. Ajá. Sadismo, ataque. Y aquí, por supuesto, he sido yo quien ha introducido el sadismo como algo natural y hasta, por supuesto, productivo, porque la doctora Klein asocia sadismo, ataque, violencia, malo. Ahorita lo estoy poniendo de manera muy, muy clara. Ajá. Cuando ustedes dicen, queridas, queridos, no es que el sadismo y la violencia siempre son malos, no sean inocentes, por favor. Ajá. La violencia no depende única y exclusivamente de un acto agresivo con la intención de destruir al otro. La violencia puede ser la construcción de una víctima que considera el ejercicio y la identidad de una sola persona como una forma de agredirlo, cuando realmente nunca siquiera se le tomó en cuenta. Ah, es que es discriminación porque no me tomaste en cuenta. Bueno, en cuenta, perdón. Bueno, es que pues, yo estoy viviendo. No tengo que vivir alrededor de ti. Yo vivo para mí. Y tú vives para ti. Ajá. Esto ahorita lo vemos, lo que estoy explicando, lo que estoy tratando de ilustrar, lo vemos en la conformación política de la realidad para el 2025 y por supuesto años cercanos. Ajá. Desde las redes sociales, donde ya todo el mundo se ofende, donde todo se tiene que vigilar, la forma en la que se está diciendo y por supuesto con el afán de no dañar a nadie. Bueno, eso es irreal. Ajá. Porque no dañar a nadie no necesariamente tiene que ser un acto consciente o voluntario, sino que puede ser interpretado por parte de absolutamente cualquier persona. Aquí, por ejemplo, y me estoy apoyando un tanto en una construcción legal de la violencia. Ajá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Les he explicado. Los niños rara vez tienen la intención consciente de destruir. Cuando un niño, una niña, sabe que puede no solo causar daño, sino destruir, estamos hablando, digámoslo así, de una pérdida de la inocencia infantil. Ajá.
que eso es también algo posible y no por acto de un mayor, no por un acto, digámoslo, que violente, que destruya al niño, sino porque el niño, la niña se dan cuenta de sus capacidades. Ajá. Es decir, y también podemos incluirlo, una forma de alcanzar la madurez es sabernos responsables de nuestros propios actos, saber que podemos destruir al otro. Ajá. Aquí me pregunto yo, ¿lo queramos o no? ¿Por qué? Ciertamente. Al menos en México, la violencia se tiene, digamos, como una forma de crimen cuando tiene la intención de destruir. Ajá. También pienso en tentativas o en situaciones, digamos, diferentes a la manifestación consciente o a la voluntad consciente de destruir. Ajá. Aquí yo creo que sería muy útil para la ley mexicana y para otras leyes podernos aproximar a los distintos gradientes, los distintos niveles, dimensiones de la destrucción. Ajá. No es nada más, te quiero matar. No, eso ya es como lo último, lo último, lo último. Y por supuesto, para no solo decirlo, sino plantearlo como una posibilidad de la interacción entre dos personas, la persona que lo menciona tiene que contar con una idea de eso, de la destrucción. No sé si se escuche, mis vecinos están poniendo música, creo que no se escucha. Pero de todos modos, vamos a ver qué tanto me molesta o no la música. Está bastante fuerte. Eh, ok, nos quedamos aquí. La doctora Klein haciendo bueno, su exposición. Ajá. En la fantasía, los excrementos son transformados en armas peligrosas. Orinar es para el niño lo mismo que lastimar, herir, quemar, ahogar, mientras que las materias fecales son comparadas con armas y proyectiles. Aquí me recordó a South Park, uno de los juegos de, creo que era Xbox, donde los niños de South Park efectivamente agarran su caca o la caca del perro y la avientan, ¿no? Pero eso lo hacen en un sentido muy divertido. Aquí nuevamente no puedo yo sostener la misma afirmación que está haciendo la doctora Klein. Yo podría decir, algunos niños tienen que o construyen al respecto de su propia orina que ella lastima, hiere, quema y ahoga. Ajá. Algunos niños pueden tomar sus heces como armas y proyectiles. Algunos. Ajá. Yo no me imagino haciendo algo así. Siquiera tocar alguna de esas materias, orina o heces, solo de pensarlo me da un asco tremendo. Ajá. Pero bueno, neurosis acá. La doctora Klein al parecer está por otro lado. En una etapa posterior a la fase descrita, esas formas violentas de ataque son reemplazadas por ataques encubiertos con los métodos más refinados que el sadismo puede inventar. Y los excrementos son comparados a las sustancias venenosas. Ok. Estoy cambiando la palabra homologados con comparados. Ajá. El exceso de sadismo despierta angustia y moviliza los mecanismos de defensa más primitivos del yo. Freud describe en 1926, creo que es inhibición, síntoma y angustia, creo. Bien pudiera ser que antes que el yo y el ello hayan llegado a diferenciarse nítidamente y antes de que se haya desarrollado el superyo, el aparato mental utilice modos de defensa distintos de los que pone en práctica una vez que ha alcanzado dichos niveles de organización. Miren, aquí, Freud hace uso de palabras en las que ciertamente no descansa toda su obra, mm, pero que ya para sus alumnos se convierten en un lenguaje común. Ajá. Podríamos hasta cierto punto excusar a la doctora Klein de que busca entregar a sus maestros, no necesariamente a Freud, documentos, trabajos que pongan en evidencia una educación que liga a Klein con Freud. Ajá. Por eso, bueno, ya cito a Freud,
Aquí estamos hablando de etapas hipotéticas en la formación de la identidad del niño. Ajá. Del niño o la niña, los infantes. Estamos hablando de una diferenciación o separación entre la identidad y el deseo. Ajá. Lo voy a poner así. Hay miles de formas en las que podríamos definir esto. Esto que estoy subrayando, el yo y el ello. Por supuesto, qué mejor que también cederle algo de tiempo al doctor Freud y dedicarnos a estudiar el yo y el ello. Pero para llegar al yo y el ello hay que pasar por más allá del principio del placer, el yo y el ello. Y yo creo que también inhibición, síntoma y angustia no estaría de más. Entonces, el niño, la niña, luchan por separarse de sus deseos para agradar a mamá y a papá. Ajá. Ahorita lo estoy tratando de resumir, de describir de manera clara, concisa. Y por supuesto, hablo de mamá y papá, pero en realidad el super yo puede ser absolutamente cualquier persona que le inspire autoridad, miedo y también confianza a los niños. Es decir, el super yo puede ser el hermano mayor, la hermana mayor, los abuelos, los tíos, los maestros. Ajá. Eso es algo interesante, saber cómo esto no existe. Existe y no existe. ¿Por qué? Cada ser humano tiene un contexto diferente. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo puede ser o qué forma tendría el super yo de un niño que creció en orfanatos? ¿Mm? ¿O qué forma de super yo podría tener un niño que tuvo a papá y a mamá, pero papá y mamá trabajaban todo el día y como forma de criarlo le daban absolutamente todo el dinero que el niño quería o la niña quería? ¿Cómo estará su super yo? Ajá. Repito, el aparato mental, vamos a repetir toda la cita. Bien pudiera ser que antes de que el yo y el ello se hayan llegado a separar nítidamente y antes de que se haya desarrollado el super yo, el aparato mental utilice modos de defensa distintos de los que pone en práctica una vez que haya alcanzado dichos niveles de organización. Ajá. Entonces, aquí estamos hablando de una organización hipotética, es un planteamiento, no es literal, por favor no lo tomen literalmente. Y por supuesto, aquí el doctor Freud está haciendo referencia a una también hipotética defensa, que los niños, las niñas pueden desarrollar o pueden utilizar, que ellos crean para defenderse de algo que posiblemente venga del mundo o de ellos mismos. Ajá. Aquí lo que hace la doctora Klein es el sadismo malo. A mí como persona buena y que siente, me angustia. ¿En serio? No. Nuevamente, no. Aquí me hace preguntarme usted, doctora Klein. Bueno, ya la tengo desde hace buen rato como una analista problemática. Ajá. Sin embargo, la pregunta que me despierta con esto que estoy subrayando es, ¿realmente los niños tienen miedo a una excitación que viene de ellos, no viene del mundo? Si tenemos como premisa que la psicología infantil se construye sobre una elevada consideración de uno mismo, yo, primero yo, después yo y al final yo, narcisismo. Ajá. ¿Cómo podemos comprender que un deseo del niño para el niño
le represente una angustia, querida doctora Klein, como usted afirma aquí. Exceso de sadismo. Supongamos, sea un exceso de sadismo. ¿Quién determina lo que es exceso y lo que no es exceso? En un, voy a definirlo así, en un sistema autodeterminado como lo es la psique humana. Autodeterminado, sí. Queridas, queridos, ¿cuántas veces tiene que escuchar un niño, una niña, un cuento que le gusta? Y eso es algo que observa Freud. Si no es desde la interpretación de los sueños, en los tres ensayos se encuentra claramente. Un niño, una niña, pueden escuchar el mismo cuento 20 veces seguidas. Un niño, una niña, que tienen una película favorita, pueden verla 4 o 5 veces consecutivas. Para nosotros, como adultos, decimos, eso es excesivo. Ellos no opinan lo mismo. Pero aquí la doctora Klein usa a Freud, se apoya en el maestro, que ya debe estar básicamente retirado para el momento de publicado este texto, y dice, ajá, sadismo malo, ajá, sadismo malo porque nos despierta angustia, sí, y la angustia es mala, sí, no. No, 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 queridas, queridos. De eso no trata el psicoanálisis. El psicoanálisis no es un método de salvación, ni de las personas ni de la humanidad. Ajá. Por eso hablo de una ciencia y por supuesto lo puedo sostener. Ya será otro momento para compartirles lo que he trabajado sobre ciencia. Dice el texto, según lo he podido observar en el análisis, es decir, otra vez, según mi experiencia, se callan todos, porque Klein está hablando. La primera defensa impuesta por el yo en relación con dos fuentes de peligro. ¿Ah? El propio sadismo del sujeto y el objeto que es atacado. ¿Qué? La primera defensa impuesta por el yo está en relación con dos fuentes de peligro, el propio sadismo del sujeto y el objeto que es atacado. Y aquí, querida, ¿cómo deviene el sadismo un peligro? ¿Mm? 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 Y segundo, ¿cómo el objeto que claro que es amado ese objeto, odiado y amado, porque al fin y al cabo es la posibilidad de manifestación afectiva de los niños? Repito, la relación natural de los niños con sus objetos primarios es la ambivalencia. Ajá. Y cuando digo natural, es que también esa relación o ese estado de te amo y te odio al mismo tiempo se construye, no aparece de la noche a la mañana. Ajá. Pero aquí la doctora Klein, nuevamente, nos cita sus fuentes, de las cuales no dice nada, toma una cita de Freud para meterla en su lógica, la lógica de Freud, digo de Klein, la lógica de Freud parece brillar por su ausencia aquí. Esta defensa, que por supuesto también es mala, según Klein, o eso se entiende, en correlación con el grado de sadismo, es de carácter violento y difiere fundamentalmente del ulterior mecanismo de represión. ¿Qué? Mm, realmente no lo entiendo del todo, queridas y queridos, porque miren, aquí está hablando Freud. En esto que estoy subrayando, Freud menciona una defensa. ¿Qué es eso? Klein no lo dice. Simplemente toma la palabra y dice sadismo igual a más violencia. Sadismo despierta angustia, moviliza mecanismos de defensa, bueno, ya lo había mencionado ella, pero esa defensa es más violencia. Ajá.
Violencia se entiende aquí del sujeto hacia el sujeto. Represión. Ajá. En relación con el sadismo del sujeto, la defensa implica expulsión, mientras que en relación con el objeto atacado implica destrucción. Ok, concedámosle eso. Digo, no le encuentro mucho orden a su exposición, pero esto tiene lógica. Ajá. Mm. Aquí, por ejemplo, tengo un deseo sádico, un defenso, un defenso, un deseo que me es repulsivo, por lo cual me defiendo contra ese deseo que viene de mí. Ajá. Y me defiendo expulsando ese deseo. Ya no lo tengo, es decir, lo reprimo. Ajá. Mientras que el deseo sádico colocado en el objeto implica destrucción. Al menos yo puedo poner en dicho o puedo cuestionar eso, ese planteamiento de Klein. Ajá. El sadismo se convierte en una fuente de peligro porque ofrece ocasión para la liberación de angustia y también porque el sujeto siente que las armas empleadas para destruir el objeto apuntan a su propio yo. Miren, es que esto es una moral, en serio. Y es una moral directa de la doctora Klein. Eso no es cierto, doctora Klein. Y si Freud lo hubiera dicho así, hubiera estado equivocado. Voy a ponerles un ejemplo tal vez que encuentren difícil de creer, pero ¿qué tal si esos dos niños, de los cuales en la escuela tenemos conocimiento de que se molestan el uno al otro, les gusta molestarse el uno al otro? ¿Por qué? Es una frase que usamos aquí en México, así decimos, así se llevan. Eso es lo que ellos dicen. Ajá. A mí como profesor, a mí como docente, no me agrada y se los he advertido una y mil veces. Por ejemplo, que se digan insultos el uno al otro, que se llamen por apodos. Ajá. Yo no lo considero de buena educación. Yo no me dirijo así ni con mis hermanos, ni con mis amigos, ni con mis padres. Pero ellos lo tienen normal. Y es más, cuando yo estoy presente, no lo hacen. Cuando yo estoy ausente, me consta que lo hacen. Todos me lo dicen. Ajá. Entonces, ¿en dónde radica el peligro del sadismo? Al menos, de acuerdo al planteamiento que ha hecho la doctora Klein, en la fantasía que se despierta a partir de la angustia. No, me equivoqué. La angustia que se despierta a partir de la fantasía. Ajá. Es que miren, queridas, queridos, aquí hay algo muy importante y es algo que no lo dice Klein, lo estoy diciendo yo. El papel de la fantasía en la sexualidad infantil. Y aquí estoy, si bien no citando a Freud, me estoy apoyando mucho en los tres ensayos de teoría sexual. No lo dice tal cual, pero es una de las principales conclusiones que al menos yo obtuve de mi lectura de los tres ensayos. La principal actividad sexual de la humanidad no es la conducta sexual, no es el coito, es la fantasía. Porque a partir de la fantasía podemos obtener satisfacción. A partir de la fantasía podemos obtener tanto satisfacción como excitación. Ajá. Y siendo así, si la misma fantasía puede llegar a sernos muy agradable, la misma fantasía puede llegar a calmarnos. Y estoy hablando de fantasías tanto sexuales como sádicas y masoquistas.
¿Y dónde está la fantasía en su planteamiento, querida doctora Klein? Porque ahorita, no, 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 sadismo. Líbrenos Dios del sadismo y de la angustia, sí, líbrenos Dios de todo eso. Pues no, queridas, queridos, la creación freudiana es mucho más deliciosa. Y este planteamiento de Klein no se sostiene. Habrá que ver cómo se inserta un sadismo en una construcción de lo psíquico, es decir, caso por caso, queridas y queridos. Si yo mismo, en mi práctica clínica, he encontrado que la angustia tiene una función específica, tiene una función adaptativa y, por supuesto, tiene un papel específico en la estructuración sexual y emocional de una persona. Y estoy hablando de un solo caso. Ajá. Podemos también plantearlo de esta manera. La doctora Klein aquí está diciendo, lo que nosotros hacemos como humanos no sirve. El sadismo hay que eliminarlo. La angustia hay que cancelarla, porque no nos enseña nada de nosotros, porque no nos sirve, más bien nos estorba. Pues eso está equivocado. Es un planteamiento moral, no es un planteamiento ni científico, ni freudiano, ni humanista. Y humanista quiere decir, aquí la doctora Klein nos está exponiendo su visión del mundo, su experiencia. No está aportando nada al conocimiento de lo inconsciente. Nada. Ajá. Dice el texto. Yo creo que leeré un par de párrafos más, queridas, queridos. La verdad, este texto no me está gustando nada. Nada, nada, nada. Pero pues me comprometí a leerlo, pues justamente para dar cuenta de la necesidad histórica de Lacan. Lacan no es así, Lacan tiene sus otros problemas que ya que lleguemos a Lacan, queridas y queridos, les juro que vamos a leer y vamos a quedar como, ¿qué? ¿What? ¿Qué quiere decir ahí, doctor Lacan? En muchas ocasiones, más bien vamos a hacer darnos por vencidos y dejar que Lacan sea Lacan para Lacan. Ajá. Pero aquí la doctora Klein quiere ser ella, no para Freud, no sé decirles para quién. Yo creo que para ella, pero en un sentido un tanto mesiánico, un tanto desesperada y por supuesto completamente ahogada en su propia moral. No puede ver más allá de ella. Ese es el punto, queridas, queridos. Yo creo que el psicoanálisis es una de las pocas prácticas, si no es que la única, que nos permite buscar la esencia del otro como un acto de amor. Pero no es un acto de amor carnal, es un acto científico. Les he dicho, encontré una persona, no que le gustaba su angustia, no, pero que su angustia le permitía vivirse de determinada manera entre sus seres queridos, su familia. Ajá. Una persona a la cual la angustia le servía. Una. Podemos decir lo mismo del sadismo, del masoquismo. Podemos decir lo mismo básicamente de todo lo que hacemos o dejamos de hacer. Básicamente, yo no puedo sostener la ética de la cual se desprende esto. Yo no puedo sostener justamente por mi propio análisis que la humanidad sea estúpida y que es necesario salvarla. No,
Dice el texto. A ver dónde nos quedamos aquí. El sadismo se convierte en una fuente de peligro porque ofrece la ocasión para la liberación de angustia y también porque el sujeto siente que las armas empleadas para destruir al sujeto apuntan a su propio yo. Esto es una declaración de fe, perdónenme, pero ya hace rato que lo noté, querida doctora Klein. Su experiencia lo dice, su experiencia lo dice. Ah, bueno, felicidades por su experiencia. El objeto atacado se convierte en una fuente de peligro porque el sujeto teme que de él ataques similares como paga, ajá, retaliatorios, venganza. De este modo, el íntegro yo no desarrollado se encuentra ante una tarea que en esta etapa está totalmente fuera de su alcance. La tarea de dominar la angustia más intensa. Ok. ¿Y en cuántos casos, doctora Klein? ¿Cuántos? ¿La mayoría? ¿La mitad? ¿Un 10%? No lo sé, no lo sabemos. No tuvo ese detalle, pero sí tuvo afirmación tras afirmación tras afirmación tras afirmación y todo sustentado en su experiencia. Una experiencia sin duda cuestionable, ajá, porque no la expone. Dice el texto, Ferenczi sostiene que la identificación, precursora del simbolismo, surge de las tentativas del niño por reencontrar en todos los objetos sus propios órganos y las funciones de estos. Según Ernest Jones, el biógrafo oficial de Freud, el principio de placer hace posible la ecuación entre dos cosas completamente diferentes por una semejanza de placer o interés. Hace algunos años escribí un artículo basado en estos conceptos, en el que llegué a la conclusión de que el simbolismo es el fundamento de toda sublimación y de todo talento, que ya que es a través de la ecuación simbólica de cosas, actividades e intereses, se convierten en tema de fantasías libidinales. Ah, ba. Queridas, queridos, yo creo que dejamos hasta aquí. No avanzamos mucho, pero es que la doctora Klein es especial. Ajá. No se da cuenta ella la clase de ejercicio de poder que hace con sus, en mi experiencia, en mi experiencia, en mi experiencia. Miren, definitivamente puedo nombrarme como un psicoanalista freudiano, ya post-lacaniano. Mi intención es aclarar. Mi intención no es tanto comprender, no es, digamos, es que Melanie Klein obedece a una necesidad histórica. Bueno, básicamente lo que está haciendo es algo muy similar a lo que hizo Jung, pero Jung estaba cerquita de Freud y claro está, al final Jung y Freud no terminaron de la mejor manera. Lo que la doctora Klein intenta hacer es presentar un problema y, por supuesto, ofrecerse ella como solución a ese problema. Ajá. Y para sostenerse ella como solución a ese problema, recurre a los nombres Freud, Ferenczi y Jones. Freud, el creador del psicoanálisis, Ferenczi y Jones, la primera generación de psicoanalistas. Ajá. Entonces, ya hasta acá, la doctora Klein introdujo las fantasías. Pero, bueno, acá miren, en la fantasía. Es un texto difícil y creo yo bastante cuestionable. En serio, la doctora Klein parece ser que no tiene consideración ni por los propios psicoanalistas. Contexto, querida doctora Klein. Y, por supuesto, eh, vamos a retomar de aquí en el próximo video de el estudio de la obra de Klein. El viernes nos vemos para continuar con Vida y obra de Sigmund Freud, que ahorita estamos leyendo Los adversarios. Es un texto muy, muy interesante que nos permite notar el desarrollo de la ciencia como movimiento cultural
dentro y fuera del psicoanálisis. Ajá. ¿Qué es el psicoanálisis? Sería una disciplina metacientífica, pensaría yo. Meta, no para. Ajá. Metacientífica. Claro está, ahorita estoy haciendo un planteamiento muy deprisa, pero sería justo también considerar por qué el psicoanálisis es y no es una ciencia. Ajá. Por eso hablo de un más allá, de un meta. Ajá. Queridas, queridos, vamos a dejar hasta aquí, advirtiéndonos que para el próximo miércoles de Melanie Klein no seremos condescendientes con ella, no seremos fieles a la obra de Klein, sino que hay que cuestionar, queridas y queridos. Nos vemos en los próximos videos. Ay, ahí está. Bye.